Bueno, nosotros, el grupo 8, somos Isaac Durán, Oscar Olivella, María José Calvache y yo soy Sofía Pérez. Entonces, listo. Pues vamos a hablar de la película de Robinson Crusoe de 1954, basada en el libro del mismo nombre. Sí. ¿Qué les llamó la atención? Bueno, algo que personalmente a mí me llamó la atención fue como el aspecto de la soledad y cómo este personaje como que lidia con este aspecto. Digamos que al principio se ve como la decisión de salvar a su gato. Bueno, acaba de empezar. Entonces, bueno, nosotros, el grupo 8, somos Isaac Durán, Oscar Olivella, María José Calvache y yo soy Sofía Pérez. Entonces, listo. Pues vamos a hablar de la película de Robinson Crusoe de 1954, basada en el libro del mismo nombre. Sí. ¿Qué les llamó la atención? Bueno, algo que personalmente a mí me llamó la atención fue como el aspecto de la soledad y cómo este personaje como que lidia con este aspecto. Digamos que al principio se ve como la decisión de salvar a su gato y como la satisfacción de encontrar a su perro que pues le servía de compañía. Y también me acuerdo como cuando en su mente comienza a ilusionar sobre estar con sus amigos, como pasados 5 años de estar en la isla, pero se da cuenta que eso es solo una ilusión y pues decae. Y también me acuerdo que dice que él aprendió a dominar la isla porque pues al final pues pudo como con el fuego, pues como que pudo sortearse ahí, pero dice que él no se aprendió a dominar a sí mismo porque le angustiaba mucho como la soledad por la que estaba pasando. Eso fue como algo que me llamó la atención. A mí hubo algo que también me llamó la atención como en ese proceso de como aceptar como el naufragio y fue cuando encontró como esas bolsas con monedas de oro en el barco y le dio como igual porque ya se estaba como empezando a dar cuenta que pues en ese momento no le servían para absolutamente nada. Entonces algo que en el pasado hubiera podido ser muy valioso, en ese momento pues ya no significaba nada. Sí, eso también se me hizo importante lo que dices de las monedas. Es decir, el dinero es muy subjetivo, depende mucho del contexto, depende mucho de la situación. En ese momento, lo más preciado era el oro y se pudo ver cuando llegaron estas personas y vieron que Viernes tenía como en el cuello el oro y dijeron, wow, marica, tiene oro. pero al momento de en verdad de necesidad, el oro no es más que un material inservible, así de sencillo, porque no es consumible, no es intercambiable en un momento cuando estás en un naufragio en una isla. Entonces ese punto me pareció importante. Pues yo relaciono un poco ambos temas. Por ejemplo, hay una parte donde es como muy evidente, no solo lo de alucinar, pero la soledad cuando él le grita a la montaña esperando que el eco como que le haga escuchar otra voz humana, como ya el desespero, porque pues de pronto está acompañado por animales y luego el ganado que él tiene, pero pues no es lo mismo. Y también pasa con lo que ustedes dicen del oro, como que pierde el valor y, o sea, no sé, tiene algo que ver un poco con lo que decían en clase, si una cultura puede ser de un solo individuo o si tiene que haber más, porque pues de pronto lo que él pensaba que era cultura y con la que venía antes del naufragio, pues simplemente se va desintegrando al estar solo tanto tiempo, es decir, somos ya algo solo de él en vez de pues un valor o una noción que pueda existir y que otros reconozcan como cultura. Sí, y me acuerdo que al final, incluso cuando deja como a estos hombres atados, les dice que por lo menos ellos se tienen Uno a ellos solo. mismos, como que a él le faltó eso, como
como tener esa compañía, pero pues al final y al cabo logró escapar, que fue lo importante. También otra cosa que me pareció increíble fue el tema del lenguaje entre los personajes, porque por ejemplo en un comienzo Viernes y Robinson no hablaban la misma lengua y al final de la película se puede ver como Viernes ya domina perfectamente la lengua y también está, pues ahí se ve como una prioridad donde el amo, pues Robinson, nunca se vio interesado en aprender la lengua de Viernes. Es Ni su decir, religión, porque incluso le inculca como su religión y al final Viernes termina como siendo prácticamente como un reflejo de lo que era sí, este personaje. o sea, lo que le impuso Robinson fue lo que aprendió Viernes, pero nunca se vio el interés como, al menos en la película, en parte de él, como aprender de las costumbres o Robinson, o de Viernes y su lenguaje, ¿no? Sí. Sí, y me parece irónico porque cuando Robinson se da cuenta que llegan humanos a la isla, como que su primera reacción es como asustarse y ponerse a la defensiva, y después Viernes termina siendo como, o sea, Robinson termina siendo el amo de Viernes, entonces bastante extraño. No, y respecto a eso que dices, que llegan las personas a la isla, ahí se puede, o bueno, no sé, siento que eso es como, que se ve como la verdad, es decir, Robinson se da cuenta de lo salvaje que puede llegar a ser una persona después de haber estado tanto tiempo solo, es decir, Exacto. si bien él viene de un mundo civilizado, con el paso de los años se da cuenta que en el fondo los hombres somos salvajes. Entonces yo creo que por eso tenía como ese cierto tipo de prevención ante la llegada de los que eran los suyos, se podría decir, porque pues es decir, venía como la misma cultura, civilización, si lo Sí, porque queremos. o sea, él estaba como acostumbrado a domar los animales, a como que ese fuera su mundo y que él controlara, y como pasar de eso a tener una amenaza fue como impactante para él, y por eso se ve como cuando tiene pesadillas y como que no puede dormir y se desgasta mucho. Uh-huh. Sí, Además, quería agregar que me parece como muy curioso ese momento en el que se encuentra con los del barco que llegan a la isla y como incluso con todas las pieles que tenía puestas, él lo que más le importa resaltar es decir que debajo de todo eso él sigue siendo un hombre civilizado, culto, etcétera, a pesar de cómo se ve. Entonces, como para que todos entiendan que pues él era un igual a pesar de llevar n número de años allá en soledad y ser el amo de este, pues indígena, no sé. Definitivamente el Sí, comportamiento de una me persona acuerdo, depende como del entorno. O sí, me sea, lo acuerdo. que apenas llegaron, el man ya se puso pues cuando ya se regresaron al bote, el traje, que sombrero, que la cosa. Pero en la isla, quien lo viera, irreconocible, Sí, incluso me literal. acuerdo que doma Viernes a tal punto que él cuando llega a la isla tenía como pues un atuendo, y ya cuando se van y pues cuando transcurre la película como que ya se está vistiendo igual a este señor, como con las mismas pieles, sí, como que lo doma totalmente. sí, También, ya que mencionas a lo de Viernes y las prendas, me encantó como esa percepción que tuvieron en la película acerca de la vestimenta y cómo la ropa no tiene género. Es decir, Viernes vio ese vestido como solo una prenda. O sea, sí. no lo vio como algo más, ¿sí me entienden? En Sí, cambio, Robin apenas lo vio con ese vestido, se y escandalizó. Ajá, eso me parece interesante ver cómo esa percepción y cómo nos inculcan eso, es decir, ahí se ve perfectamente como a Robinson desde, pues digámoslo así, desde pequeño le inculcaron que esa vestimenta era para mujer. En cambio, Viernes llegó y dijo, esto me cubre, esto me sirve, ya, punto. Ahí Cumple, influye cumple. mucho la cultura y se nota como la diferencia entre ambos mundos de los que vienen. Y ahí se nota demasiado. Bueno, creo que ya hemos pasado 5 minutos. sí. Sí, yo también.